Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los secretos y los acontecimientos más candentes del mundo de las celebridades. Hoy, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de nuestras redes sociales y ha generado un torrente de reacciones, una que involucra a uno de los galanes más codiciados y queridos del panorama actual. Un incidente que afortunadamente no ha tenido consecuencias graves, pero cuya magnitud capturó la atención de millones de ojos ávidos de información. Estamos hablando sin lugar a dudas de Can Yaman y su reciente percance a caballo. Si han leído correctamente, el carismático actor turco, cuya presencia en pantalla ha logrado conquistar corazones en cada rincón del planeta, vivió un momento de palpable tensión mientras se encontraba inmerso en una actividad ecuestre. Y lo que ha añadido un elemento de dramatismo a la situación es que las cámaras, esas testigos infatigables de la vida pública, estaban estratégicamente posicionadas para registrar cada instante. Así que prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle de este suceso, desde su génesis hasta sus repercusiones, analizando cómo ocurrió, cuál fue la reacción inmediata de los presentes y, lo más crucial de todo, cómo se encuentra nuestro apreciado Can en estos momentos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta fascinante historia, si aún no han formado parte de nuestra comunidad, les extiendo una cordial invitación para que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras primicias, análisis y exclusivas. Sin más preámbulos, vamos allá. Como muchos de ustedes, nuestros seguidores más fieles, saben, Can Yaman trasciende la fama de su impecable talento actoral y su imponente presencia escénica para adentrarse en un mundo donde la pasión por el deporte y las actividades al aire libre ocupan un lugar preponderante. El caballo, en particular, se ha erigido como uno de sus grandes amores, un compañero inseparable en sus escapadas y una fuente de inspiración. Hemos sido testigos, a través de diversas publicaciones y momentos compartidos, de su disfrute en paseos ecuestres, donde evidencia una conexión casi mística con estos majestuosos animales. Y fue precisamente durante una de estas actividades, que podría haber estado vinculada a un rodaje, una sesión fotográfica de alto perfil o simplemente una jornada de ocio personal, donde se produjo este imprevisto. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en el vasto universo de las redes sociales y se propagaron como la pólvora a través de diversos medios de comunicación, nos ofrecen una visión escalofriante del momento exacto. Can Yaman se encontraba a lomos de un caballo, aparentemente gozando de la actividad con total normalidad y soltura, cuando de repente, por razones que aún se encuentran bajo un manto de investigación y debate público, el caballo se asustó o quizás perdió el equilibrio de una manera inesperada, provocando que el actor saliera despedido de la montura de forma abrupta y alarmante. Lo verdaderamente impactante y que, sin duda, generó un escalofrío colectivo, es que este incidente se desarrolló en tiempo real, o al menos, de una manera tan vívida que las cámaras presentes lograron captar la acción en un instante crucial, muy poco después de que comenzara la acción. Las imágenes nos muestran a Can Yaman en pleno vuelo, suspendido en el aire por un instante eterno, para luego presenciar el ineludible impacto contra el suelo. Es un momento que indudablemente genera una tensión palpable y un nudo en el estómago a cualquiera que tenga la desgracia de contemplarlo. La reacción inmediata de las personas que presenciaron el suceso fue de una profunda preocupación y una alarma palpable. De manera ágil y coordinada, se abalanzaron para auxiliar al actor, brindándole la asistencia inmediata que requería la situación. Los detalles sobre la verdadera gravedad de la caída son, como es lógico, cruciales en este tipo de circunstancias. Y es aquí donde la información que hemos podido recopilar hasta la fecha, y que nos resulta sumamente tranquilizadora, cobra un valor incalculable. Afortunadamente, y este es el punto más importante que debemos destacar y celebrar, Can Yaman no sufrió heridas de gravedad. Las informaciones preliminares apuntan a que se trata de algunos golpes contundentes, quizás alguna que otra contusión que es inherente a una caída de esta naturaleza, pero nada que en absoluto ponga en riesgo su salud física o, lo que es igualmente importante, su prometedora carrera profesional. Poco tiempo después de que el incidente tuviera lugar, el propio actor, o su equipo de confianza, se encargó de emitir un comunicado a través de sus canales oficiales en redes sociales, asegurando a sus seguidores que se encontraba bien, o al menos, en proceso de recuperación. Este tipo de mensajes proactivos y transparentes son de una importancia fundamental para calmar la ansiedad y la preocupación que se apoderó de sus miles de seguidores al visualizar las impactantes imágenes.
La celeridad con la que se comunicó esta información no solo tranquilizó a muchos, sino que también demostró la profesionalidad y el esmero con el que su equipo cuida tanto de su imagen pública como de su bienestar personal. Ahora surge la inevitable pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pudo haber desencadenado este lamentable accidente? Las especulaciones, como suele ocurrir en estos casos, son variadas y abarcan un amplio espectro de posibilidades. Podría tratarse de un movimiento brusco e inesperado del caballo, quizás una reacción instintiva a algún ruido externo y repentino que perturbara su calma, o incluso una circunstancia imprevista relacionada con el terreno sobre el que se desplazaban. En el intrincado mundo de la equitación, es bien sabido que los caballos son animales dotados de instintos poderosos y, en ocasiones, de una naturaleza impredecible. Un simple susto o una distracción momentánea, y el jinete puede verse envuelto en una situación comprometida. En el caso de Khan, y considerando las imágenes que sugieren que estaba disfrutando plenamente de la actividad, es altamente probable que haya sido un incidente puramente fortuito, un desafortunado golpe de mala suerte. Las reacciones en el ámbito de las redes sociales no se hicieron esperar. Inmediatamente después de que las impactantes imágenes y la noticia del percance comenzaran a circular por Internet, plataformas como Twitter, Instagram y otras redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, expresiones de preocupación y fervientes deseos de pronta recuperación para el actor. Sus fans, repartidos por todos los continentes, demostraron una vez más la profunda admiración y el cariño incondicional que le profesan. Los comentarios oscilaban entre expresiones de puro alivio al saber que se encontraba fuera de peligro, hasta emotivas palabras de aliento para que su recuperación sea lo más rápida y completa posible. Es verdaderamente fascinante observar cómo un evento de esta naturaleza puede unir a tantas personas en un sentimiento común de apoyo hacia una figura pública que, con su arte y su carisma, ha logrado conectar de manera profunda con tantas almas alrededor del mundo. Este incidente, aunque lamentable y preocupante en el momento, también sirve como un recordatorio oportuno de la naturaleza a veces intrínsecamente riesgosa de las actividades que nuestros artistas eligen para dar vida a sus personajes o para enriquecer su vida personal. Can Yaman, al igual que muchos otros actores de renombre, se entrega con una dedicación absoluta a sus roles y a las producciones en las que se embarca. Esto en ocasiones implica someterse a escenas de acción de alto riesgo, entrenamientos físicos intensos o participar en actividades que por su propia naturaleza conllevan un cierto grado de peligro inherente. En este caso particular, parece ser que el accidente se produjo fuera del contexto de un rodaje específico, pero la pasión de Khan por las actividades físicas y su estilo de vida activo y dinámico es precisamente uno de los aspectos que sus seguidores admiran y valoran enormemente. Es también de suma importancia destacar la profesionalidad de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. El hecho de que se haya podido documentar el suceso con cámaras y que la asistencia se haya brindado de manera tan rápida y eficiente, pone de manifiesto la existencia de un equipo preparado, atento y con protocolos de actuación claros. En la exigente industria del entretenimiento, la seguridad siempre debe ser una prioridad absoluta, y aunque los accidentes, por desgracia, pueden ocurrir, la respuesta rápida y adecuada ante ellos es fundamental. Las imágenes, por más impactantes que resulten, también nos brindan una visión clara de la rápida intervención de los asistentes, quienes se aseguraron de que Khan recibiera la atención médica y el apoyo que necesitaba de inmediato. Profundizando un poco más en el análisis de las imágenes, podemos observar con mayor detalle la dinámica de la caída. Parece que el caballo, por alguna razón desconocida, se encabritó de forma inesperada o dio un salto brusco, lo que provocó el desequilibrio y la posterior expulsión de Khan de la montura. La forma en que cayó, aunque sin duda desagradable y aparatosa, no parece indicar un impacto directo y de gran contundencia contra una superficie dura y sin protección. Este factor, sin duda alguna, ha contribuido significativamente a que sus heridas se cataloguen como leves. Es un verdadero alivio pensar que, dentro de la gravedad inherente a una caída de esta magnitud, los daños sufridos hayan sido mínimos. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué sigue para Can Yaman? Pues, como cualquier persona que sufre un percance de este tipo, necesitará un periodo de tiempo para recuperarse por completo. Esperamos que pueda descansar adecuadamente, recargar energías y volver a sus actividades cotidianas y profesionales con toda la vitalidad y el brío que lo caracterizan. Su agenda, que seguramente se encuentra repleta de proyectos futuros y compromisos laborales, deberá tener en cuenta este pequeño, pero significativo, contratiempo. Lo verdaderamente importante es que pueda recuperarse al 100% para seguir brindándonos su innegable talento y su carisma arrollador.
La vasta comunidad de fans, sin duda alguna, estará enviándole corrientes de energía positiva para asegurar una recuperación rápida y libre de complicaciones. Este suceso, más allá de ser una noticia de espectáculo, nos brinda una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la importancia fundamental de la seguridad en cualquier actividad que implique un cierto grado de riesgo, incluso para profesionales con experiencia. Montar a caballo, como cualquier deporte o actividad física exigente, requiere una preparación adecuada, un conocimiento profundo de la disciplina y la adopción de medidas de precaución constantes. Aunque Kanyaman sin duda posee una considerable experiencia en la equitación, nunca se está completamente exento de un imprevisto. Es un recordatorio para todos nosotros, seguidores y público en general, de que al disfrutar de nuestras pasiones y actividades favoritas, debemos priorizar siempre, sin excepción, nuestra propia seguridad. En resumen, la noticia de que Kanyaman sufriera un accidente a caballo ha sido sin duda una de las más comentadas y que ha generado mayor revuelo en los últimos días. Afortunadamente, y esto es lo más reconfortante, el actor se encuentra en buen estado, habiendo sufrido solo golpes leves que no comprometen su salud ni su carrera. Las cámaras capturaron el impactante momento del suceso, pero la rápida y eficiente respuesta de quienes estaban presentes, sumada a la comunicación posterior a través de sus redes sociales, han logrado disipar las preocupaciones y traer tranquilidad a su legión de seguidores. Este incidente, aunque desafortunado y preocupante en el momento, nos recuerda la naturaleza a veces impredecible de la vida y la importancia vital de la seguridad, incluso en aquellas actividades que más disfrutamos y que nos brindan mayor placer. Y hasta aquí llegamos con esta noticia, queridos amigos y seguidores de nuestro canal. Espero sinceramente que hayan encontrado este desarrollo interesante e informativo y que les haya permitido comprender mejor la magnitud y las repercusiones de este acontecimiento. Nos alegra enormemente saber que Kanyaman se está recuperando satisfactoriamente y le deseamos de todo corazón lo mejor en su pronta vuelta a la normalidad y a sus rutinas. Me encantaría conocer su opinión sobre este suceso. ¿Qué les parecieron las imágenes? ¿Han tenido alguna experiencia similar, ya sea presenciándola o viviéndola en primera persona? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo las últimas noticias, análisis y primicias del apasionante mundo del espectáculo, no olviden darle un generoso me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que sean devotos seguidores de Kanyaman o que simplemente tengan un interés particular en este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte de nuestra comunidad activa, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, primicias y análisis exclusivos. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su fiel sintonía. ¡Chao!